Hoy trabajaremos con el tema 2. Comenzaremos con las aproximaciones en los números reales. Tomamos en cuenta entonces la definición de números reales y las aproximaciones. ¿Cómo se hacen las aproximaciones por defecto o por exceso? Los números reales se pueden definir como el conjunto de unión entre los números irracionales y los números racionales. Recordemos el conjunto Q, que son los racionales, y el conjunto I, que son los irracionales. La unión de todo esto forma el conjunto de los números reales. Ahora bien, recordemos igual que el conjunto N es un subconjunto de Z. Recuerden que N son los números naturales, es decir, todos los números positivos enteros. Luego Z viene a ser los números positivos y negativos con el 0. Luego tenemos a Q, que serían los números, es un subconjunto de Q, ¿verdad? Z un subconjunto de Q, donde recordemos que Q son todos los números fraccionarios o expresiones decimales, positivas o negativas, limitadas y periódicas. Y ellos es subconjunto del conjunto R. Es decir, todos ellos son subconjunto de R. Igualmente, I es un subconjunto de R. Ahora bien, nótese que Q está acá, e I, cuando quiere uno buscar la unión entre los dos, no existe, porque estos dos conjuntos no tienen ningún elemento en común. Ahora, si yo quiero, perdón, intersección de Q con I, si yo quiero la unión de Q e I, se forma el conjunto R. Y decimos también, pues, obviamente, que el conjunto I de los irracionales también eso es un subconjunto de R. Ese signo C es de subconjunto, recordemos. Otra de las cosas que debemos recordar es, por ejemplo, qué significaba R con asterisco. Ese es el conjunto de los reales. El asterisco significa sin el cero, es decir, los R menos el cero. R positivo sería el conjunto de los reales, pero solamente positivos. Y R negativo serían solo los números reales negativos. Ahora bien, vamos a ver con un ejemplo. Si yo tengo menos 6 sobre 2, fíjense ustedes que menos 6 sobre 2, si yo divido 6 entre 2, eso resulta 3. Entonces, no pertenece a los n porque es negativo. Recuerden que los n son solo positivos, entonces no pertenece. Ahora, a los z negativo sí pertenece, porque es un número negativo y vale 3, sería menos 3. Q positivo no pertenece porque es un número negativo. Q sin el 0 pertenece porque ese puede ser cualquier número positivo o negativo en expresión entera o decimal. No pertenece ahí, recuerden que I no es subconjunto de Q. Y por último, para R positivo no pertenece porque es un número negativo. Ahora veamos 0,002. 0,002 no pertenece a los n, recuerden que los n son enteros solo positivos. Z negativo no pertenece porque esos son enteros positivos y enteros negativos, perdón. Q positivo sí pertenece porque es un decimal positivo. También pertenece al Q sin cero porque él no es cero, es 0,002. No pertenece ahí y pertenece a los R positivos. Por último, 3,1415, que es un número que no tiene fin con estos puntos suspensivos, entonces es un número, recordemos, irracional. Entonces no pertenece ni a n, ni a ningún z, ni a ningún q, solamente pertenece a i y pertenece a r. Es muy importante ver a qué conjunto pertenece cada número para poder estar claro de su relación con cada uno de los conjuntos. Veamos entonces las aproximaciones en R. Dado que el conjunto R agrupa expresiones decimales que son periódicas o no periódicas con valores inmensos o cantidades muy grandes de decimales, es necesario trabajar cómo se hacen las aproximaciones.
las aproximaciones, ¿verdad? Podemos ver que es lo que se llama redondeo normalmente, se hacen aproximando o por defecto o por exceso. Imagínense, por ejemplo, tengo este ejemplo. Tengo un valor exacto de 1,37226. Si yo quiero aproximar por defecto, por ejemplo, a las décimas, entonces yo voy a, por defecto, sería menos que el valor, sería 1,3. Si es por exceso, sería a 1,4. Es importante recordarles cuál es la posición numérica, el valor posicional de los números. Si yo tengo en la parte entera, bueno, unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil, centena de mil. Cuando yo voy a la derecha, voy a las décimas, a las centésimas, a las milésimas, a las 10 milésimas, a las 100 milésimas y a las millonésimas. Entonces yo puedo saber, ¿verdad? Para aproximar el valor que tiene el número cuando me dan esa posición hasta donde yo quiero aproximar. Veamos un ejemplo. Dado el número 2,326, aproximarlo a las centésimas. Acuérdense que las centésimas sería décima y centésima. Aquí estaría el valor. Este valor me pide que lo haga por defecto, quiere decir que se queda sin aumentar, o sea, el valor más pequeño, 2,32. Si me lo piden por exceso, sería hacia arriba, es decir, 2,33. Ahora veamos este número, que es un número inmensamente grande. Ya sabemos que la raíz de 2 es un número irracional que tiene infinitos decimales no periódicos. Hay que escribir las aproximaciones hasta las milésimas. Recuerden, décima, centésima y milésima. Si yo lo quiero vamos a verlo por cada una de las etapas. Si lo quiero por las unidades, entonces sería 1 por defecto y por exceso iría hacia el 2. ¿Cómo sería 1 para las décimas? 1,4 por defecto y 1,5 por exceso. 1,41 a las centésimas, defecto y exceso 1,42 y así sucesivamente.